Ok, bienvenido una vez más a este curso de Tech Ya es el penúltimo video, estamos por terminar. eh, y en realidad sí es el último de la parte teórica. En el siguiente video les voy a explicar otra cosa, pero es un dato extra. En realidad la parte teórica de programación en Tech se acaba en este video. Y en este video vamos a ver dos cosas. Uno, les voy a mencionar un dato sobre cómo poner un título a una interfaz gráfica. Y lo siguiente que vamos a ver son los menús. ¿Ok? ¿Qué es un menú? Vamos una vez más a utilizar el grandioso ejemplo del bloc de notas. ¿Ok? Tenemos el bloc de notas y lo que es el menú es esta parte de arriba, donde tenemos la ayuda, ver, formato, edición y archivo. Y si le damos a cualquiera de estos, nos despliega una serie, un menú de opciones, de botones, por así decirlo, que nos hacen una opción. Cada uno hace una función distinta. Esto es lo que es un menú. Es lo que vamos a hacer hoy y le vamos a poner un título, porque aquí, por ejemplo, vemos sin título bloc de notas. Entonces, para comenzar de una vez, importamos, como lo hacemos aquí en este curso siempre, importamos de TechInter eh, todo, poniendo un asterisco, creamos nuestra ventana en una variable, ventana igual a tk que es el comando para crear la ventana, y por último siempre terminamos en ventana.main.loop para que esta pueda ejecutarse. Vamos a probarlo. Voy a moverme a tkinter y voy a ejecutar tkinter 1.py. Ok, para que podamos ver que la ventana está funcionando correctamente. Ahora, la ventana por defecto tiene aquí el nombre TK, sí, por defecto. Pero podemos cambiarle ese nombre poniendo ventana.título. Abrimos paréntesis y aquí vamos a ponerle entre comillas el título que queramos. Ejemplo, vamos a ponerle curso TK. Ok, es más, lo puedo poner sin el TK para que veamos que se pone solamente lo que escribamos aquí cuando le decimos a la ventana que se ponga un título. Vamos a ver. Y entonces ahora la ventana ya no tiene aquí TK, tiene curso. Ok, si yo quiero agregarle más contenido al título, lo puedo hacer y se me va a alargar aquí el nombre. Pero pues un nombre corto para el título es bueno, es mejor. Listo, eso es todo sobre el título y ahora sí vamos a ver los menús y ojo con esto porque puede ser algo enredado. Lo primero que hacemos es crear la plantilla, ¿sí? El espacio donde vamos a poner, por ejemplo, veámoslo aquí en Visual Studio. Vamos a crear la plantilla que es el espacio donde tengo esta opción que es la de File, esta que es la de Edit, esta que es de Selection, todos ellos están en un espacio, ¿sí? En un espacio que permite poner estos menús. Ok, vamos a crear eso. Entonces, le decimos que la plantilla va a ser un menú. ¿En donde? En ventana. Es lo único que le ponemos. La plantilla, que es el espacio donde vamos a tener estos botones de aquí, ¿sí? Estos menús, va a estar en ventana. ¿Listo? Esa es la plantilla. Ahora debemos decirle que configure la plantilla de la ventana. Únicamente lo hacemos poniendo ventana.config y vamos a ponerle menú igual a plantilla. ¿Ok? Que la ventana configure como menú la plantilla que tenemos aquí, este espacio que le vamos a dar. Bien, ahora vamos a ver hacia la plantilla agregarle estas secciones. Vamos, por ejemplo, a simular como lo tengo aquí en Visual Studio. Vamos a simular que le voy a dar la opción File. Entonces lo que hago es crear, pongámosle Fill, digamos, y aquí le pongo otra vez Menú. ¿Y en dónde lo voy a poner? Ya no lo voy a poner en la ventana, lo voy a poner dentro de la plantilla para que pueda aparecer. Listo, entonces le pongo que menú en la plantilla. Vamos a ver esto. Ah, perdón, no, si lo muestro, no me va a pasar nada, ¿sí? Ok, porque lo que hice fue crear el menú, sin embargo, me falta agregar dos cosas. La primera es plantilla, vamos a configurar la plantilla para que muestre esto, el file. Ok, entonces plantilla.add, y como esto es el file, no es una de estas opciones que nos tira aquí, sino que es el botón que nos va a mostrar un menú, entonces podemos que add cascade. ¿Listo? Esa es la función para agregar botones. ¿Qué vamos a agregar? Vamos entonces con un label. ¿Label qué es? Label es el texto que va a hacer referencia a este menú. ¿Sí? Es la parte que aparece aquí.
Entonces, para simularle lo que es Visual Studio, voy a ponerle Fill. Listo, File, perdón. Y File ese botón que me va a crear con el nombre File va a hacer referencia a cuál menú, al menú que tengo aquí, que también lo nombre File. ¿Listo? Es más, puedo llamarlo más bien como menú 1 para que no nos confundamos. Entonces, menú 1. Y ahora sí, al ejecutar la ventana, voy a poder ver este. ¿Listo? No me ofrece nada porque todavía no le he puesto nada dentro, pero ahí tengo la plantilla donde tengo el espacio para agregar más menús, ¿sí? Y si le doy clic me despliega un menú que ahorita está vacío. Ok, cerramos aquí. ¿Qué hicimos entonces? Vamos aquí a recapitular lo que hemos hecho. Creamos una plantilla que es el espacio donde voy a añadir los botones para mostrar los menús. ¿Cómo lo hago? Escribiendo menú en nuestra ventana principal. Ahora, esa plantilla, ese espacio lo tenemos que configurar como poniendo ventana, el nombre de nuestra ventana, punto config y vamos a configurar un menú que es el que vamos a estar guardando en plantilla, ¿sí? En el espacio de la plantilla. Ahora voy a crear el primer botón, el primer botón que me va a desplegar una serie de opciones, el primer menú. ¿Listo? Entonces el menú 1 lo creo como menú y ya no lo pongo en mi ventana, lo voy a poner dentro del espacio que ya tengo en la plantilla, porque aquí en ventana.config adecuo ese espacio para que me pueda mostrar los menús. Entonces ubico el menú dentro de la plantilla y para que podamos ver este menú 1, ¿sí? Para que pueda ser visible para el usuario, ponemos plantilla punto, añadimos cascada, ¿sí? Cascada que es esta opción de mostrar otra serie de opciones, el menú. Y cascada, ¿con qué nombre lo vamos a mostrar? Aquí le pongo label file y el menú el que va a hacer referencias al menú 1, el que creamos aquí. ¿Ok? Vamos a dar un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué pasa si yo cambio aquí? No pasa nada. Puedo poner archivo, ¿sí? Y al ponerlo, lo que me va a cambiar únicamente es la forma en la que se me muestra aquí. ¿Sí? No me cambia nada más. El resto sigue funcionando exactamente igual. Bien, ahora, ¿cómo hago para añadirle todas estas opciones? ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, un nuevo archivo de texto, control N. ¿Cómo lo puedo hacer? Ahora, vengo y lo que hago es menú 1, que es donde ya tengo el botón que me despliega el menú. Entonces, menú 1 punto, vamos a añadir comando. ¿Listo? Añadimos comando. Siempre le escribo un label, ¿sí? El label es el nombre que me aparece aquí. El nombre del comando es new text file, control N. Y eso lo que hace es crear un nuevo archivo de texto. Entonces, el label, pongámoslo igual. New text file. Voy a hacer dos tabulaciones. Control más N. ¿Ok? Y resulta que como es un comando, debe ejecutar una opción. Listo, lo pongo como command. Y aquí le doy el nombre de la opción. Voy a crear rápidamente una función que me imprima. Entonces, imprimir la función normal de siempre. Y print se ejecutó el comando. ¿Listo? Entonces le voy a decir que el comando aquí va a ser el de imprimir. También de la misma manera, solo escribo el nombre, no escribo los paréntesis aquí. Solo tengo que escribir el nombre de la función. ¿Qué acabamos de hacer entonces? Al menú 1, como lo teníamos vacío, ahora le vamos a añadir la primera opción, que en este caso hoy quiero añadirle esta misma. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Le añado un comando, ya no es una cascada, porque la cascada es cuando estoy añadiendo una nueva sección a la plantilla. ¿Sí? Un nuevo botón que me va a desplegar un nuevo menú. Ahí es cuando utilizo Add Cascade. Pero como voy a agregar un nuevo comando a un menú, ¿sí? A un botón que ya existe, le pongo el nombre del botón, el nombre del menú, punto, añadir comando, el nombre con el que va a aparecer ese comando y la función que va a ejecutar cuando yo lo oprima. Vamos a hacer la prueba. Tengo archivo. ¿Listo? Si yo le doy clic, ahora me aparece New Text File, Control N. ¿Sí? Parecido a como lo teníamos aquí. Vamos entonces a darle clic y esto me debe ejecutar aquí este comando, imprimir, que es que me imprime aquí en la terminal, aquí abajo. Si me debe imprimir, se ejecutó el comando.
Entonces vuelvo aquí, archivo y le doy clic y efectivamente aquí abajo ahora me aparece, se ejecutó el comando, o sea que funciona correctamente. Asimismo yo puedo añadir al mismo botón, ¿sí? Otra opción, ¿sí? Puedo añadirle cuantas opciones quiera. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 comandos, ¿sí? 21 opciones. Puedo añadirles esos y muchos más. Sí, vamos a agregar en este caso una segunda, .add command, ¿sí? Label, y la vamos a llamar aquí, ¿qué nombre tiene? New file. Entonces pongámosle new file. Listo, dejémosla así. Y digamos que comando voy a ponerle la misma función. No mentiras, no seamos perezosos, voy a ponerle otra función. Entonces voy a crear otra función que se va a llamar imprimir 2. Y lo que va a hacer es también imprimirme la pantalla. Se ejecutó el segundo comando. Ok, y entonces el comando voy a poner aquí que sea imprimir 2. Ok, perfecto. ¿Qué hicimos? Lo mismo que hicimos antes. Al menú, a la misma sección que ya tenemos aquí que nos despliega un menú, le añadimos una nueva opción, un nuevo comando. ¿Cuál? El que se llama, el que va a aparecer como new file, y lo que va a hacer es ejecutar la función imprimir 2, que nos va a mostrar que se ejecutó el segundo comando. Vamos a probarlo. Tengo aquí archivo, tengo new text file y new file. Esta primera línea de aquí, si le damos clic, lo que hace es mostrarnos otra ventanita con los dos comandos que tenemos dentro del menú de archivo, ¿sí? Entonces podemos o no hacerle clic. Da lo mismo activar una función desde aquí adentro que desde la ventana principal que tenemos con el menú archivo. Si yo le doy new text file, nos sigue ejecutando la primera función, ¿sí? Que es imprimir, como es debido de ese comando, ¿sí? De esa opción dentro del menú. Ahora vamos a probar la segunda, que fue la que acabamos de añadir. Esto nos debe decir que se ejecutó el segundo comando. Efectivamente, se ejecutó el segundo comando. Esto está funcionando correctamente. Bien, ya tenemos solo una. ¿Qué pasa si quiero añadir otra? Por ejemplo, aquí tengo file y quiero añadir edit. Lo hago de la misma manera como añadí esta cascada. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Crear otro menú. Entonces, menú 2, ¿sí? Porque es un menú totalmente distinto a este de aquí arriba, ¿sí? Edit, si aquí en Visual Studio abro Edit, es totalmente distinto aquí que abra File, ¿sí? Son menús totalmente diferentes. Entonces voy a crear un nuevo menú y una vez más, como esto está dentro de la plantilla, lo pongo en plantilla, no en la ventana principal. Y vengo y lo configuro. Entonces, plantilla, voy a configurar en plantilla, voy a añadir una nueva cascada, ¿sí? Un nuevo menú que va a aparecer como edit, ¿sí? O editar, pongámosle. Y va a hacer referencia al menú 2, ¿sí? A este menú que acabamos de crear aquí. Vamos a revisar que esté funcionando. Correcto, ahora me aparece aquí archivo y aquí editar. Este con un menú distinto al que tiene este. Y asimismo, como hemos hecho con los comandos para el menú 1, puedo añadirle nuevos comandos al menú 2. Entonces, menú 2.add command. Add y command llevan un guión bajo entre los dos, paréntesis. ¿Cómo va a aparecer? Entonces, label va a ser, pongamos, ¿cuál es el primero? Undo. Entonces voy a ponerle undo. Y el comando, voy a repetir esta vez comando. Voy a ponerle que vuelva a ejecutar esta función. Entonces comando sea imprimir. Bien, vamos a probarlo. Entonces editar, ya tengo aquí undo. Y si le doy aquí me da exactamente, se ejecutó el comando, que es la función de imprimir. Es lo que hace esa función. Y eso es todo por los menús. Vamos a hacer otra vez a recapitular qué es lo que hicimos. ¿Qué fue? Lo primero que hacemos es crear la plantilla, el espacio donde vamos a tener, aquí lo podemos ver, el espacio donde vamos a tener estos botones que nos despliegan el menú. ¿Sí? Eso es la plantilla. Para que la plantilla aparezca tenemos que configurarla en la ventana. ¿Sí? Entonces le decimos que a la ventana vamos a configurarla
¿Y qué le vamos a configurar? Un menú que es el de la plantilla, el de aquí. Bien, ahora ya que lo tenemos configurado, vamos a crear los botones que queremos, ¿sí? Las secciones que queremos que nos van a desplegar cada una un menú distinto. Aquí tengo menú 1 y menú 2. ¿Sí? O sea, voy a tener dos botones distintos, que es lo que tengo aquí, el de archivo y el de editar, que me despliegan menús distintos cada uno. Para que puedan aparecer los dos menús, escribo plantilla y añadir cascada, que es añadir el botón para que pueda aparecer. ¿Y qué voy a hacer con esa cascada? Le voy a decir con qué nombre va a aparecer, con qué nombre lo voy a ver. Que la primera aparece como archivo y aquí si vengo a mi programa, aquí veo el primer botón, me aparece con el nombre archivo. ¿Y a qué menú hace referencia? Al menú 1 que creamos aquí. Listo. Ahora a ese menú 1, a esa primera cascada que creamos, le añadimos comandos, ¿sí? Le añadimos esas opciones que si yo le doy aquí me da dos opciones. Como lo hicimos diciéndole menú 1 punto añadir comando. ¿Con qué nombre va a aparecer el comando? Que dice new text file control N. Verifiquémoslo. New text file control N es correcto. Y el comando que se va a ejecutar cuando yo le dé clic a esa opción. Bien, que es la de imprimir, que hemos visto que sí se ejecuta perfectamente. Es más, volvamos a hacer. Efectivamente, me volvió a escribir aquí, se ejecutó el comando. Y así también le puedo añadir otros botones. Cuantos botones yo quiera o cuantas opciones yo quiera poder ponerle a ese menú, lo puedo hacer. Aquí le puse solamente dos, le añadí otra. Entonces, también con el mismo comando, add command, con qué nombre va a aparecer y el comando, si la función a la que va a hacer, la que va a ejecutar cuando este sea oprimido, ¿sí? Cuando sea seleccionado. Aquí vengo y ahora añado otra cascada que va a aparecer como editar y ahora va a hacer referencia al menú 2, que es el que tenemos aquí. Bien. Y a ese menú 2 yo le agrego esta opción que es undo. Aquí tenemos, le añado el comando que va a aparecer como undo y al ser oprimido va a ejecutar la función imprimir. Bien, y eso es todo lo que vimos, aparte de cómo podemos ponerle un título a la ventana, que recordemos, eso es ventana.título y aquí le ponemos el nombre que queramos. En este caso pongámosle menús. ¿Listo? Volvamos a cerrar y ejecuto para que podamos ver aquí menús. Como aquí la ventana está tan chiquita, si yo lo amplío, aquí me aparece menús correctamente. Bien, y ahora sí, eso es absolutamente todo lo que vimos en el video de hoy. Espero que les haya servido y vamos entonces en el siguiente video a ver que yo tengo aquí este código y me crea una interfaz gráfica perfectamente, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. Ahora hay un problema, cada vez que yo quiera utilizar esta interfaz gráfica, lo que yo haga ya programado aquí, me toca abrir ya sea el Lidl, si me toca, o por ejemplo como a mí, abrir Visual Studio, buscar el archivo y ejecutar el archivo para poder utilizar lo que yo programé aquí. Es muy largo el proceso. ¿Sí? Lo que vamos a ver en el otro video es cómo puedo yo volverla una aplicación de escritorio. ¿Qué es una aplicación de escritorio? Es por ejemplo Google, Word, Excel, PowerPoint, la calculadora, ¿sí? El idle de Python, el Visual Studio, el explorador de archivos, todas esas aplicaciones a las que yo no necesito ir a donde está el código o el archivo de código y darle a que se ejecute, sino simplemente si yo por ejemplo vengo al archivo, al explorador de archivos, le doy clic o doble clic y él se abre solito, él se inicia totalmente la interfaz gráfica y el código que tiene detrás solo, ¿sí? Como archivo de Windows. Así que eso es lo que vamos a ver, cómo pasar de un archivo .py de Python a .exe de Windows para que me pueda funcionar como un archivo de escritorio.